Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a revisar la segunda parte de la primera unidad del Interchange Intro, el libro amarillo. Empezamos aquí en la página 5, ejercicio 8, Conversation. He's over there. Él está por ahí o él está por allá. Vas a escuchar la conversación. Vas a identificar las expresiones que hemos revisado que ya vienen con verbo to be. ¿Ok? Que se va a ver más a fondo en esta parte. Ok, en el ejercicio número 9, Grammar Focus, ya tenemos la explicación del verbo to be de manera abreviada en este recuadro, pero nosotros vamos a verla más a fondo. Ok, primero vamos a empezar con los pronombres personales que se utilizan para expresar, para identificar a las personas que van a realizar las acciones, ¿no? Empezamos del lado izquierdo con Homero, es I, sería yo, you, tú, he, él, she, ella. It se va a utilizar para cosas o para animales. Ajá, una cosa en general, ¿no? Bueno, una cosa singular, mejor dicho. It. You, al mismo caso, que puede significar tú o ustedes. Aquí es muy común confundirse. El alumno siempre pregunta, ¿cómo me doy cuenta o cómo identificar cuando significa tú o cuando significa ustedes? La única forma de saber eso es por medio del contexto de la situación, dependiendo de a quién se dirija el profesor. Ajá, o la persona que te esté hablando, ¿no? Si te está diciendo, you are my friend, pues está dirigiéndose a ti directo, entonces en ese caso sería you, ¿no? Y si estuviera dirigiéndose de forma un poco más general y hay más personas, pues no sería tú, sería ustedes, ¿no? Bueno, eso sería para identificar la diferencia entre you como tú o you como ustedes. Continuamos ya la familia toda junta, es we, nosotros, y they, ellos. Esos serían los pronombres personales que vamos a utilizar tanto en esta unidad y para el resto de tu vida, siempre que quieras utilizar el idioma, ¿no? Siempre y cuando quieras continuar con este viaje de aprender el inglés. Los pronombres personales son básicos, te los tienes que aprender sí o sí. Ok, ya aquí teniendo una lista de todos los pronombres personales, tenemos también el verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. ¿Ok? Y al momento de que se lo agregamos a un pronombre personal, se va a conjugar. Ajá, no siempre va a ser ser o estar. Van a ser las conjugaciones de ser o estar. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos con la primera, ¿no? El pronombre I, que significa yo. Entonces con am, que significa ser o estar, pero ya conjugado. Eso quiere decir que puede ser yo soy o yo estoy. Y viceversa, bueno, ya con todos los demás. ¿Sale? O sea, con you no es tú ser o tú estar. Ya está conjugado. Sería tú eres, tú estás. Él es, él está. Ella es, ella está. Que no sé, dependiendo de cómo hayas aprendido en la escuela o si tienes recuerdo cuando se te enseñó esto por ahí de conjugar verbos en la educación básica o en primaria, te hacían conjugar un verbo y hacer planas o hacer oraciones y siempre se hacía este ejercicio. Bueno, a mí me tocó aprenderlo así. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ellos son. Y así es lo mismo en este caso. Pero en lugar de aprenderse todas estas variaciones en español, en el verbo to be solamente vas a tener tres. Am, is y are. Aquí del lado izquierdo tienes los pronombres personales y del lado, bueno, en la columna del medio tienes el verbo to be que le corresponde. Am, are, is. Entonces, eso es eh, el verbo to be que le corresponde a cada pronombre personal. ¿Vale? Hay que estudiarlo, hay que practicarlo para que no tengas problemas. Después es común, muy común en tu discurso hablado, ya cuando estés hablando inglés, de ponerlo en una contracción. Ajá. Una contracción es solamente una abreviación de las dos palabras combinadas.
¿vale? Entonces de I am pasa a esta de aquí, I am. Your, his, she's, its, their, where, your. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, es el resultado de estas dos palabras juntas. De you are pasa a ser your. De he is pasa a his. Y así, es lo mismo. Ahí se me movió. Entonces, eso es lo que tenemos que checar. ¿Vale? Los pronombres personales, el verbo to be por separado, pero si los juntos se pondrían de esta forma como contracciones. Es muy común utilizarlos. ¿Vale? Entonces también para que los cheques, te los aprendas, no es que signifiquen algo distinto, simplemente es una forma más práctica, abreviada de ponerlos. Ahora sí, continuamos con la siguiente. Ok, ya en el ejercicio número 9 vamos a checar el verbo to be que acabamos de aprender, cómo lo podemos utilizar para llenar este ejercicio, ¿vale? ¿Cómo se va a resolver este ejercicio? Bueno, entre paréntesis tengo dos opciones y tengo que ver cuál de estas dos opciones es la que completaría mejor la oración. Vemos el ejemplo desde arriba. Hello Jennifer, how. Como tengo aquí un you, la correcta sería de estas dos is o are, pues es are, ¿no? You siempre se va a utilizar con are, como lo acabamos de ver en la presentación, ¿vale? How are you? Aparte la expresión completa de how are you ya la hemos visto. Entonces ya lo hemos ya lo hemos memorizado y sabemos que si le cambiamos algo a esa expresión de how are you ya sonaría extraño, ¿no? Entonces aquí por esos dos como que por esos dos factores ya sabemos que le toca how are you. Bueno, entonces la pregunta fue how are you. ¿Qué respondería Jennifer? ¿Cuál de estas dos opciones completaría mejor la oración? She is fine o I am fine. Recuerda que es un diálogo. Tienes que asumir que estás en estas posiciones, ¿no? ¿Qué responderías tú si fueras Jennifer ante la pregunta de David? Si alguien me preguntara how are you, pues yo respondería I am fine. O sea, siempre que sean diálogos, tienes que involucrarte, asumir el rol de uno de los personajes para saber qué dirías tú en esa posición, qué preguntarías y qué responderías, ¿vale? Entonces aquí la opción correcta es I am fine, I'm, ¿vale? Y así vas viendo todo el diálogo y vas completando. Este inciso B es muy similar al ejercicio anterior, también lo completas con la misma lógica, ¿vale? Ok, llegamos al ejercicio número 11, Personal Information, y lo que vamos a checar son dos cositas. Primero, los números, que tenemos que aprenderlos del 0 al 10, y también vamos a checar otras cositas como correos electrónicos. Bueno, entonces primero vamos a practicar los números que te los tienes que aprender. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Esa es la pronunciación de los números que están aquí. La escuchas, la practicas y te la aprendes. Es muy importante. ¿Vale? Ahora, otras cositas que están aquí en el inciso B. Para poder proporcionar los correos electrónicos, tenemos dos elementos a aprender. At, que significa que es la arroba, y dot es un punto. ¿Vale? Entonces, aquí ya podemos decir los números. 402, entonces sería 402. Hay que aclarar. Cuando el 0 aparece entre dos números, normalmente no se dice 0, no se dice 0, se dice O. 402. Por eso lo dije así. 402, 555, 2301. ¿Vale? Entonces así vamos a ir practicando esto en clase. Ok, en el ejercicio número 12, listening a class list, lo que vas a escuchar es la información personal de estos alumnos. Tienes que completar el número telefónico, ya aprendiendo los números del 0 al 10, y también de cómo se dicen los correos electrónicos, ¿vale? Recuerda que arroba es at y punto es dot, ¿vale? Y así vas a completar este cuadrito que se hará en clase.
Ok, en el ejercicio número 14, saying goodbye, tenemos estas expresiones muy útiles para poder decir adiós, despedidas. Las expresiones que tenemos aquí es goodbye, adiós, see you later, te veo más tarde, see you tomorrow, te veo mañana, have a great weekend, ten un gran fin de semana, have a good evening, ten una buena noche. ¿Vale? Las practicas y te las aprendes. ¿Vale? Porque van a ser necesarias para responder algunos ejercicios del workbook. En el workbook, ejercicio número 5, ya tenemos un pequeño ejercicio con los números de cómo se escriben. Checas la parte del Student's Book de cómo se escriben los números y completas el crucigrama como se te ordena. Aquí across es cruzado y down es para abajo. En el número 6 hay que escribir la representación numérica de estos números que te dan en letra, ¿vale? Como te lo indica el ejemplo. En el número 7 lo que tengo que hacer es completar la conversación utilizando el verbo to be que me dan. Ya sea am, recuerda que para utilizar el verbo to be am le corresponde I. Verbo to be are es para you, are, we, are y they are. ¿Sale? Solamente esos tres pueden ir acompañados de are. Y para el verbo to be is sería he is, she is o it is. Vemos el ejemplo. What is your name? Por ejemplo, esta es una expresión que a lo mejor no está de forma explícita el pronombre personal, pero estamos hablando de un nombre. Your name. Entonces eso quiere decir que estás hablando de una cosa, de una posesión, que es el nombre, una cosa abstracta. Entonces por eso le corresponde is, porque técnicamente esto sería un it, ¿vale? Aquí sí tengo el pronombre personal de forma explícita, I, entonces le correspondería am. Y así completamos la conversación. En el ejercicio número 8 es muy similar, tienes que completar la conversación utilizando el verbo to be o las expresiones que están aquí en el cuadrito para completar la conversación y que quede de forma congruente, ¿no? Por ejemplo, aquí lo puedes resolver con la misma conversación que está en el Student's Book. Es muy similar. Checas las expresiones y las completas aquí en el workbook. Mismo ejercicio, en el ejercicio número 9 tengo estas expresiones, estas preguntas, tú tienes que ver de acuerdo a la respuesta cuál sería la pregunta más adecuada. En el número 10, hello and goodbye, igual es una conversación de personaje A con personaje B, de acuerdo a la respuesta cuál sería la oración que dijo el personaje A. ¿Vale? Checas el ejemplo y contestas los cuatro ejercicios y después los asignas a las imágenes que están aquí abajo. A estas, cuál le correspondería a cada uno. Ok, y esto sería todo por esta segunda mitad de la primera unidad. Espero haya quedado claro. Si hay dudas, de todos modos lo vamos a aclarar en clase. Y hasta aquí lo dejamos y nos vemos en el próximo video. Saludos.